buenos días. ¿Cómo están? Tenemos que reconocer siempre que Dios ha sido bueno. ¿Que Dios ha sido qué? Ahora, cuando reconocemos eso, tenemos que reconocer también que en nuestra vida pasamos procesos. No todo proceso es como quisiéramos. Algunos procesos son rapidísimos. Hay procesos, digamos, de intervenciones divinas de parte de Él, lo cual significa milagros. Es maravilloso cuando pasa un milagro. Pero hay otros procesos que no son milagrosos. Hay otros procesos que toman tiempo. Hay otros procesos, inclusive en los cuales, y perdón este atrevimiento que voy a decir, pero hay procesos en los cuales, aun cuando oramos a Dios, Dios no interviene. Y esos procesos sí que son locos. Porque son procesos donde estamos ahí como desesperados, esperando que Dios haga algo, esperando que Dios nos diga algo, esperando que Dios solucione, esperando que... ¿Y saben qué pasa? Así es. A veces esos procesos nos llevan a pensar que Dios no está interesado en nosotros. A veces esos procesos nos llevan engañosamente a pensar que Dios no quiere ver con nuestra vida. Pero escúchame bien, no es así. Los que debemos reconocer que Dios está, somos nosotros. O sea, tú y yo debemos reconocer que Dios está en medio de cada proceso y que sin importar el proceso que estemos pasando, aún en medio de lo que nosotros creamos que es un silencio, Dios quiere lo mejor para nosotros. Que Dios va a usar cada proceso, cada circunstancia, cada tormenta, cada desierto como una oportunidad. Sí, Dios va a tomar eso como una oportunidad en nuestra vida para que nuestro corazón se alinee cada vez más a su palabra y a su corazón. Pero aún en medio de esos procesos, te voy a decir algo. En esta serie que se llama Libres, aún en medio de cada uno de esos procesos, Dios está actuando. En medio de cada uno de esos procesos, Dios nos quiere mostrar y enseñar que Él quiere llevarnos a un nuevo nivel, que Dios tiene mejores alturas para nosotros, que sí, Él quiere que obtengamos descanso, pero también Dios quiere que nos elevemos a cosas nuevas, porque sí, en la palabra lo dice, que lo mejor para nuestras vidas no ha llegado, sino que lo mejor está por venir. ¿Sabes? Cuando permitimos que Dios trabaje en el corazón, eso va a hacer que lo que queramos alcanzar, las nuevas alturas, el nuevo nivel, como quieras verlo, la nueva temporada de nuestra vida, se haga más cercana, se haga más corto poder llegar. ¿Por qué? Porque estamos alineados al corazón de Dios. Piensa en cuánto esfuerzo has hecho tú para querer cambiar de temporada en tu vida, y con todo el esfuerzo que has hecho, aún el buen esfuerzo de orar, de leer la palabra, de venir a la iglesia, de ir al grupo, de hacer la academia, de estar en todo, aún ese buen esfuerzo no ha logrado nada. Por eso lo mejor es estar alineado con Dios. ¿Alineado con quién? Porque el afán se sube muy rápido al corazón. Y como te lo dije, lo sigo diciendo, Dios necesita como una pista donde podamos arrancar para volar, y esa pista se llama el corazón. Por eso el corazón debe permanecer sano, por eso el corazón debe permanecer estable, por eso el corazón siempre debe permanecer libre. Ahora, el tema de hoy se llama de la cueva a la corona. ¿Por qué de una cueva? O sea, más chévere poder hablar de las coronas y que Dios te va a coronar y que somos real sacerdocio y esas cosas que son bonitas, pero de las cuevas a veces no hablamos. Y las cuevas son lugares donde la gente vivía o vivió en alguna temporada de la historia, pero que no son tan chéveres para vivir en ellos. La Biblia nos habla de algunas cuevas donde personas tuvieron que pasar tiempo. Por ejemplo, el profeta Elías. El profeta Elías en un momento de su vida está bien asustado, viene de una buena temporada. De hecho, viene de un día increíble, el poder de Dios acompañándolo en todo, y de repente entra en pánico el corazón del profeta y sale corriendo hasta donde se acaban sus fuerzas. De hecho, cae desmayado por todo el agotamiento físico que tiene. Viene un ángel, escúchame, viene un ángel a darle de comer y el tipo toma el alimento y sigue corriendo. O sea, sigue huyendo, queriendo huir de un proceso y termina viviendo en el fondo de una cueva. Y allí Dios lo manda a llamar, ni siquiera Dios le habla en medio de la cueva, pero para hablarle le dice, mira, quiero hablar contigo, salte de aquí. A lo mejor el profeta quería que se fuera a su lugar. A lo mejor el profeta quería quedarse a vivir allí donde pensaba que nadie, ¿quién? Lo iba a encontrar, pero Dios lo encontró allá y le dice, quiero hablar contigo, así que sal de esa cueva. El profeta finalmente sale y Dios le habla y nunca más vuelve a vivir en ese lugar. Un poquito más cercano a nosotros, Jesús. Sí, nuestro Señor también pasó un tiempo en una cueva.
3 días con sus noches o 3 noches con sus días fueron las que él pasó en medio de una tumba que era una cueva hecha por personas, pero era una cueva. Era un lugar donde era tan cerrado que pusieron una piedra para cerrarla, para que nada de lo que estuviera afuera entrara, pero también para que nada de lo que estuviera adentro saliera. Pero esa cueva finalmente se convierte en el lugar de la resurrección. Esa cueva finalmente se convierte en un lugar de victoria, donde todos pensaron, ¡hey, esa cueva es el final! No era el final, era el inicio. Y hay otro personaje, que es de quien quiero concentrarme en los próximos minutos, que es el rey David. El rey David, ese sí vivió temporadas enteras de su vida en cuevas. Temporadas, no era su lugar, porque de hecho desde muy niño, siendo apenas un adolescente, es ungido como rey, pero después de ser ungido como rey termina viviendo en cuevas, en lugares donde no nos gustaría vivir, en lugares donde, ya lo vamos a contar, llegaba la gente y eran lugares para baños públicos, básicamente el lugar donde él vivía. Ahora, ¿para dónde voy con eso? Que siempre tú y yo, que las circunstancias nos pueden llevar a un abismo profundo, que las circunstancias nos pueden llevar a un momento de desesperación, de soledad, de tristeza, donde quizá inclusive hasta abandonados nos podemos sentir, pensamos que ese es el lugar donde vamos a morir. Pero la Biblia no habla de que cuevas sean lugares ni para esconderse ni para quedarse, sino que al contrario, las cuevas son lugares donde podemos ser formados para algo mejor. ¿A dónde voy con esto? Escúchame bien. A lo mejor tú estás viviendo hoy en día una circunstancia difícil en tu vida, pero esa circunstancia difícil, te digo algo, no es el final. Esa circunstancia difícil solamente va a ser una plataforma para el nuevo nivel, para la mejor temporada que Dios te va a llevar a vivir. Así que ánimo en medio de esa circunstancia. Ahora, arranquemos. Bueno, unos versículos para que entendamos cómo era el corazón de David y cómo era David. Salmo 51, versículo 10. David orando y le dice, crea en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Di conmigo, corazón. Y renueva un espíritu firme dentro de mí. Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Más adelante, en el libro de Hechos, el apóstol Pablo predicando dice esto. Contando la historia de David, dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. ¿Con quién lo reemplazó? Un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Y de nuevo conmigo, corazón. Él hará, dice Dios, todo lo que yo quiero que haga. ¡Wow! Y ahora, si es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cómo es el corazón de Dios? Dejemos que sea Jesús quien nos diga eso. Mateo 11:29 dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. ¿Cómo es el corazón de Dios? Humilde y tierno. Y dice, déjenme enseñarles y encontrarán descanso para el alma. ¿Entiende algo? Para poder volar necesitas un lugar de despegue. Hablamos del águila hace unas semanas atrás, ¿verdad? Decíamos que el águila remontaba su vuelo. Es lo que nos dice la Biblia, que el águila remonta el vuelo. Eso quiere decir que tiene un lugar alto desde el cual salir. Bueno, si tú quieres remontar el vuelo, escucha bien, ese lugar desde el cual puedes salir va a ser desde el corazón. Pero si estás en una cueva, no vas a poder salir de allí. Así que el corazón es bien importante, porque el corazón de paso define cómo es. Créeme esto, hay una nueva temporada para ti, hay un lugar, hay un espacio, hay cosas nuevas de parte de Dios para tu vida. Este año es un año de gracia sobre gracia, sin importar la circunstancia que estés viviendo, escúchame, la palabra de Dios va a ser la que prevalezca y este año es de gracia, de favor, este año es del poder de Dios sobre tu vida, pero hay que preparar el corazón. Prepara el corazón, prepara el corazón. Ahora, ¿cuál es el problema? Que todos quieren volar. Todos quieren esa nueva temporada. Todos quieren vivir ese milagro. Pero no todos queremos pasar el proceso. Queremos el milagro. Sí, que Dios lo haga ya. Que el Señor solucione mi matrimonio ya. Mi economía ya. Mi salud ya. ¿Y vas a venir el lunes de madrugada a las 5 de la mañana? Ahí está. No quiero el proceso. No quiero el dolor. Ahora,
Para poder llegar a ese nuevo lugar, necesitamos comenzar en un lugar que Jesús lo llamó el lugar secreto. Mateo capítulo 6, verso 6, el Señor Jesús dijo, y todo lo que ustedes oren al Padre en secreto. En mi nombre va en Juan, esa va más adelante en la historia. Pero cuando Él hizo un llamado a la oración, de hecho lo hace en tres cosas, lo hace en las ofrendas, en el ayuno y en las oraciones. Dice, siempre háganlo en secreto, di conmigo secreto. Si ustedes van a buscar algo, dice Jesús, háganlo en el lugar secreto. Y ahí es donde voy con David. Porque David no fue ungido rey, o sea, Pablo lo pone ahí en Hechos, ¿verdad? Y dice, Dios reemplazó a Saúl con David como si hubiera sido un acto, majestuoso. No, la verdad no fue así. David era el menor de 8 hermanos. O sea, habían 7 antes que él. Y un día Dios le dice al profeta Samuel, esta historia está en 1 Samuel, capítulo 16. Dios le dice al profeta Samuel, sabes, vas a ir a la casa de un hombre que se llama Isaí y vas a ungir a uno de sus hijos como rey en Israel. Saúl era el rey, pero Dios dijo, me cansé de Saúl, este man no hace caso, este es tarudo, es orgulloso, no tiene un corazón manso y humilde como los de casa de Dios, así que voy a reemplazarlo. Y lo reemplazó. Pero cuando llega el profeta a la casa de Saúl, de Isaí, sucede algo. Que empiezan a pasar los hermanos de David. El primero, grande, fornido, bonito, hombre de guerra. Este es. Y Dios le dice, no, ese no es. El segundo entonces, no. El tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo hijo. No es. Y el profeta tiene que decirle al papá, a Isaí, dice, mira, de casualidad, ¿tienes otro chino por ahí regado? Que Bienestar Familiar dice que sí. Y debes 2 cuotas. No, mentira, pero y aparte de lo tienes trabajando en trabajo infantil, pues. Porque David, escúchame, no estaba en casa porque era el que cuidaba las ovejas. Y las ovejas eran lo que traía alimento a la casa de Isaí, donde David ni siquiera era considerado hijo. Así está el chino, mandan llamar al chino y llega sin poder asearse. Llega sudoroso todavía al campo, oliendo a oveja. No sé muy bien a qué huelen las ovejas, ¿verdad? Si fueran como ustedes, sería perfumado, rico, bonito, pero no esta era otra oveja, ¿verdad? Así que llega y ya con ese aroma y el profeta y todo. Y cuando el profeta lo ve, Dios le dice, este es el que me vas a ungir. Él se dispuso, lo ungen como rey, frente a la mirada de ¿quién? De su papá, que no lo reconocía. De sus hermanos, que decían, este chino, ¿cómo viene así? O sea, qué asco. O sea, al menos cámbiese la camisa, algo, zapatos ensuciados de barrito de bolitas. O sea, es inmundo, mijo. Pero a Dios no le importó la condición. Escúchame bien. A Dios no le importó la condición en la que llegó David. A Dios le importaba el proceso que podía comenzar en el corazón. Esa ungida como rey, o ese proceso de ungimiento como el rey más grande que ha tenido Israel antes del Señor Jesús, o con mayor reconocimiento, fue en el secreto. No fue público, no hubo bombo, no hubo reconocimientos, no hubo trompetas, nada. De hecho, él termina de hacer eso, lo ungen, listo ya, bueno, comimos, listo, vete a cuidar las ovejas. O sea, no solamente fue en el secreto, sino fue ignorado. No sé qué pensaría el papá, pero simplemente fue en el lugar secreto. A veces tú y yo somos los que tenemos que reconocer que Dios está con nosotros aun cuando nadie nos aprueba. Que Dios sí está trabajando en medio de nuestras vidas, aun cuando la gente nos ignora por completo, aun cuando los negocios no salen, aun cuando la puerta no se abre, aun cuando la salud no se mejora. Créeme, aun cuando pensamos que Dios no está, voy a decirte algo, Dios sí está y está al tanto de cada pequeño detalle de tu vida. Reconócelo. En el secreto lo usamos mucho para quejarnos. De hecho, hoy en día es difícil tener un lugar secreto. Pero somos tú y yo los que tenemos que entender que hay un proceso en el secreto, que Dios quiere trabajar con nosotros.
Hay un proceso que Dios está trabajando contigo en la circunstancia que estás viviendo. No todo el tiempo es de andar brillando, no todo el tiempo es de que estar arriba, no todo el tiempo todo tiene que estar perfecto. No, no necesariamente. Fíjate en Jesús. 30 años de la vida de Jesús y hay unas pequeñas frasecitas de lo que sucedió en 30 años en la vida de Jesús. Para luego, 3 años de ministerio. Si te lo pongo de esa manera, 30 años de formación. 30 años de aprendizaje, 30 años Jesús siendo un buen hijo, 30 años siendo un hermano mayor maravilloso, 30 años aprendiendo el oficio de su papá, sosteniendo su casa, 30 años haciendo eso. Y luego, en 3 años, desarrolló su ministerio. Ahora, ¿Jesús necesitó cuántos años para ser formados? A veces creo que como no hablamos mucho de lo que nos sucede en secreto, como que lo procesamos por dentro, ¿verdad? Decimos, el sufrimiento va por dentro, eso lo vamos pasando. Pensamos que no es importante y sí es importante. Y es importante que cambiemos la forma en cómo estamos viendo eso secreto que está sucediendo. Es importante que lo cambiemos. ¿Por qué? Porque si no lo cambiamos nos podemos hundir allí y perdemos la oportunidad de ser formados en lo secreto. Sí, no mucha gente va a admirar la vida que hoy tienes. La gente admira a la gente a los otros que son borrachos, que salen, que hacen un poco de cosas. Pero tú pones una foto tuya levantando las manos en la iglesia y la gente te va a criticar. De hecho, ni siquiera nadie se atreve a criticar a aquel que es violento y golpea a otros o maltrata a otros, porque de pronto me maltrata a mí. Pero tú cuando empiezas a hacer algo bueno, empiezas a ser ignorado. Pero créeme, no estás en un mal lugar, estás en un buen lugar. Es el lugar donde Dios forma el corazón, donde Dios nos alinea. Es el lugar donde tú y yo necesitamos madurar para que sea manifestado todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si tú eres de los que está en un lugar como apartado, como invisible, como que no sabe qué hacer en medio de su vida, créeme, no, Dios no te está castigando, no te está pasando Dios por algo malo, no. ¿Cómo era que decían que Dios aprieta, pero no es cierto. Dios no ahorca, Dios abraza. Él abraza, o sea, Él te acepta como eres. Eso es lo que Dios hace, eso es lo que Dios hace una y otra vez. Y cuando estás en lo secreto, cuando estás en ese lugar donde inclusive hasta tu familia te ignora, cuando estás en ese lugar donde en serio no publicas nada y a nadie le importa, créeme, Dios está contigo ahí. Y tú puedes pensar, es que mi vida no le importa a nadie. No, Dios sí tiene sus ojos puestos sobre ti. Dios sí tiene sus ojos, su corazón puesto sobre ti. Listo y dispuesto a formarte en ese lugar que se llama secreto. ¿Se llama qué? Ahora, yo sé que el versículo termina diciendo, que es la parte que nos gusta, ¿verdad? Y todo lo que pidan al Padre en lo secreto, Dios lo recompensará en... Deja de perseguir lo público. Enfócate en el secreto. Queremos lo público, queremos lo público, queremos lo público. Olvídate de lo público. Por maravilloso que pueda ser, olvídate de lo público y deja que Dios trabaje en el secreto. Hay cosas que tomarán años para que salgan a luz bien y para que se procesen bien. Hay otras que tomarán generaciones, pero ánimo, tranquilo. O sea, cuando digo cosas que tomarán generaciones, sí, es que hay cosas que nuestros hijos, nuestros nietos van a disfrutar que nosotros las queríamos para nosotros. Y a veces nosotros nos amargamos y de repente Dios hace, se la da a tus hijos, se la da a tus nietos. Y tú dices, pero es lo que yo siempre quise. Y mira, Dios sí responde. Sí, Dios es un Dios de generaciones. Él bendice nuestras generaciones. Así que lo peor que podemos soltar o querer salir o apartarnos es de ese lugar secreto. ¿Del lugar qué? Di conmigo, pruebas. Ahora, hablando de pruebas, ¿por qué piensas que la prueba que tú estás viviendo no es para algo mejor, sino es para algo peor? Sí, todos pasamos tiempo de pruebas. Pero créeme, en las pruebas Dios está procesando nuestro corazón para lo mejor. Ahora, Dios no está jugando al prueba y error, ¿verdad? Como, fallaste, permiso. No, Dios no te va a quitar nunca. Él está probando tu corazón para que nuestro corazón vaya madurando, vaya alcanzando algo mejor, vayamos creciendo paso a paso. Sin la desesperación del quiero ya, todo rápido, ya y va. No, si fuera así,
Créeme, la vida sería demasiado aburrida para eso, para poder vivirla. Las pruebas son buenas. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes orar, puedes ayunar, puedes ofrendar, pactar, hacer lo que sea, ¿verdad? Levantarte todos los días a las 3 de la mañana y darle 7 vueltas a Jericó, lo que quieras. Pero con todo y eso, no vas a escaparte de las pruebas. Entonces, ¿por qué te amargas queriendo escapar de las pruebas en lugar de madurar en medio de ellas? No, es que nos amargamos un montón. Es que estoy siendo probado en esto y no lo superamos. Seguimos cayendo en lo mismo. Y a lo mejor tu prueba tiene que ver con la queja, no con lo que estás viviendo. Pero como te sigues quejando, sigues perdiendo la prueba. David también fue probado como rey. Mira, todavía no había llegado al trono, no había llegado al palacio, pero tenía algo. Ya después del tiempo cuando lo ungen como rey, vuelve a su casa, vuelve a ser pastor de ovejas. Después de eso lo contratan en una temporada en el palacio para que cante porque el rey andaba endemoniado. Entonces iba David, cantaba y realmente exorcizaba a los demonios que tenía Saúl. Eso es lo que dice la Biblia. Así que él iba, cantaba y todo bien, ya lo reconocían. Luego de eso aparece la guerra donde aparecen los filisteos con Goliat. David vence a Goliat por muchas otras razones, así que él termina venciendo a Goliat con el respaldo de Dios, dicen algunos, con buena puntería y un corazón celoso por Dios, decimos otros, igual ganó. Y en eso empieza a ganar reconocimiento. Di conmigo reconocimiento. El reconocimiento no es malo. No es malo, era un buen reconocimiento, era un buen momento el que él estaba viviendo y viviendo él ese tiempo se va a vivir al palacio. El rey de hecho andaba tan endemoniado que ni siquiera lo reconoce, ni siquiera reconocía que era el músico que lo desendemoniaba. O sea, no entendía lo que producía en su vida, pero igual no importaba. David termina viviendo en el palacio y siendo yerno del rey. Ocupaba un lugar legítimo en la mesa real. Pero como empieza a tener reconocimiento, este rey que se llamaba Saúl, que estaba más que un poco loco, empieza a llenarse de envidia, a llenarse de argumentos, motivos, razones, y dice, tengo que matar a David. Toma su lanza una vez, se la arroja cuando David lo está ahí exorcizando, ¿verdad? David se quita, queda la lanza en la pared, él se va. En otra ocasión bota la lanza, inclusive se la bota a su hijo que está defendiendo a David, al hijo del rey Saúl, a Jonatán, y es una cosa súper loca. Y David en medio de eso termina huyendo, se va a vivir a un lugar que se llama Adulam, donde hay unas cuevas, de hecho son gigantes esas cuevas, pero él se va a vivir a ese lugar en particular y cuando él llega a ese lugar, llega un grupo de personas, comienza a sumarse gente a David, como si David tuviese algo que darles. No, David simplemente salió huyendo, pero la Biblia dice que los quebrados, los que estaban endeudados, los que estaban amargados, llegaron a vivir con David. Y de ahí David formó un ejército. Al final de la historia de David sabemos que ellos son de los valientes, los llama la Biblia, los valientes grandes héroes de la nación de Israel que terminaron trayendo el tiempo de paz que pudo vivir Salomón como rey, el hijo de David. Pero en este vivir en cuevas, ¿vivir dónde? Escúchame, había sido ungido como rey años antes, ahora que pudo estar sentado en la mesa del rey, quizás dijo, este es el tiempo. Ahora que era de la familia real, al haberse casado con una de las hijas del rey, dijo, este es el momento, pero luego a una cueva. Ahí es donde dice, ¿y cuándo para mí? Estuve tan cerca, ¿qué hice? Que lo perdí todo. No. La cueva era un proceso que él tenía que vivir. Y en eso, de estar viviendo él en una cueva, un día, eso está en 1 Samuel capítulo 24, un día el rey Saúl dice que salió a buscar a David, pero lo salió a buscar con 3,000 soldados. ¿Cuántos soldados? Y no dice que cualquiera, con los mejores. Los mejores es los más asesinos, los mejores es los más letales. No eran los mejores, los que mejor se vieran con el uniforme, no, que uniforme ni que nada, los que mejor mataran. Y 3,000 para ir a buscar a alguien, a uno. Fíjate qué odio tenía este hombre Saúl. Qué odio y cómo usaba el poder y el odio que tenía desde el poder para malgastar 3,000 personas. Entiéndeme, el ejército de Colombia no alcanza a tener, en todas sus fuerzas armadas, no alcanza a tener 20,000. Y este hombre se llevó 3,000 para buscar a uno.
Y dice que llegó a una región montañosa y de muchas piedras. Dice que era una región donde las montañas solamente las podían subir las cabras por tipo de patas y eso, y que pueden subirlas sin caerse. Y dice que en medio de esa región el rey de repente sintió que algo andaba mal en su estómago y dijo, momentico, voy a ir al baño. Sí, pues la Biblia no dice así, dice que entró a cubrirse los pies, que es lo mismo. Pero se va, entra a la cueva, un lugar oscuro. Él mira, pues, ¿quién va a vivir acá? Una cueva, de hecho, olía a cueva, así que él entra y está allí. Se quita su manto, es lo primero, porque el manto, ¿no?, lo pone por ahí y se queda ahí mirando. Obviamente él no iba a mirar salud, él no iba mirando hacia adentro, él iba a mirar hacia afuera. Así que él podía ver el destello de luz, no lo que estaba pasando detrás de él. Lo que él no veía era que David y sus soldados, los amargados, los aburridos, los endeudados, estaban detrás de él. Y en eso siempre llega alguien, ¿verdad?, para decir, aprovecha la oportunidad. Llegó uno de los hombres que estaba con David y le dice, David, hoy es el día donde Dios se cumple su palabra. Hoy Dios está entregando el trono de Israel en tus manos. Y David se acerca al lugar donde Saúl había dejado su manto y corta una parte del manto. Ahora, piensa en cuán afilado tenía que ser el cuchillo de David para poder rasgar un trozo de tela, terciopelo, cuero, no sé qué tela era, pero no era una sedita muy fina. ¿Qué tipo de filo tenía ese cuchillo? Que rompió delicadamente el borde del manto de Saúl sin que el rey lo escuchara. Cuando él sale, David permite que pasen unos metros de distancia y David sale detrás de él, levantando el borde del manto de Saúl. Y le dice, mi señor, ¿por qué me persigue? No entiendo. Esta es la prueba de que yo no tengo nada en su contra. Esta es la prueba de que yo no quiero matarlo. Un corazón alineado con Dios. Esta es la prueba de que a pesar de que todas las heridas que usted me ha hecho, yo no he permitido que esas heridas suban a mi corazón y se conviertan en un motivo para odiarlo. Otros me dijeron, dice David, estos mis hombres me dijeron, es el día. Hoy es el momento profético. No, ¿qué momento profético ni nada? Dios me libre tocar el manto del ungido de Dios. Yo imagino que Saúl quedó como, ups, la embarré. Pero piensa en David, quien tuvo la oportunidad para quitarse a su perseguidor, quien tenía la oportunidad para subir al trono automáticamente, quien tenía la oportunidad de su vida en sus manos, pero hizo lo correcto. A lo mejor tú estás pensando, ¿cómo así? ¿Hizo lo correcto estar viviendo en una cueva y seguir sufriendo el dolor y el olor y la fatiga de vivir en una cueva? Eso es lo correcto. Mira, no sé si alguna vez has leído la Semana Santa, no fue hace mucho, ¿verdad? Así que podemos recordar la oración de Jesús en Getsemaní después de la cena. ¿Te acuerdas Jesús que se va a orar y en 3 ocasiones le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga sino O sea, Jesús el que dijo, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, yo les daré descanso. Vengan y descubran mi corazón que es manso y humilde y encontrarán descanso para su alma. En ese momento estaba tan estresado que sudaba como grandes gotas de sangre y no se sanó a sí mismo, sino que dijo, pero que no se haga sino El proceso tiende a llevarnos a que pensemos lo incorrecto. El proceso tiende a llevarnos a que podamos abrazar la ofensa que otros nos han hecho, el menosprecio que otros nos han hecho sentir, el dolor que otros nos han hecho experimentar y abrazarlo en nuestra vida. Y cuando eso pasa, el corazón se daña, y cuando el corazón comienza a dañarse o a enfermarse, si quieres verlo de esa manera, sabes, el corazón empieza a desalinearse del propósito de Dios. No te voy a preguntar qué herida tienes, porque sé que tienes una. Te voy a preguntar qué estás haciendo con esa herida. ¿Estás amargándote a causa de esa herida? ¿Cuántas veces personas que amamos han producido heridas en nosotros
en las cuales necesitamos perdonar para poder superar lo que estamos pasando. Es más, a veces tenemos que saber que el perdón es una necesidad urgente en la vida de todo aquel que quiera seguir a Jesús, porque Jesús lo dejó como ejemplo. Estando en la cruz, la oración de Jesús, ¿cuál fue? Padre, perdónalos, ¿por qué? No dijo Espíritu Santo, muéstrales lo equivocados que están. Pudo haber orado así, pero no oró así, dijo, perdónalos. Se convierte en un intercesor Jesús en medio del dolor, del sufrimiento. Se convierte en un intercesor y dice, perdona a esta gente que no saben lo que hacen. ¿Cuánto tú y yo tenemos que orar así? Y no hemos orado así. Señor, hazme justicia. Mira a esta gente que me robó. Mira a esta gente, el esfuerzo de años de mi vida. Y me robaron. Tomaron mi idea, la hicieron suya y ellos tienen dinero ahora y yo no. Tomaron la oportunidad que eran para mí y Señor, me descuidé, me la quitaron y ahora yo no tengo. Señor, devuélvemela, quítasela. No sé, hemos escuchado tantas cosas. Y sabes, entre más oremos así, más esa herida sigue estando en nuestra vida. Nunca he visto yo, pues, un pajarito volando que pueda llevar un costal en los hombros. Nunca. ¿O alguien ha visto algún ave con piedras en su lomo? Si alguien lo ha visto, porque simplemente impiden volar. El águila remonta su vuelo desde un lugar alto. Y el cuervo le hace estorbo, luego hace lo que debe hacer para quitarse el estorbo. Pero tú y yo queremos una nueva altura, cargando el bulto del rencor, cargando el bulto de la falta de perdón. Y Dios hará justicia en mi caso, como dice la palabra. Aleluya. Ya hizo justicia por ti, ya tiene misericordia por ti cada mañana, cada día te bendice, cada día te guarda, perdona tus pecados, aún que lo decimos a veces como si fuera total, es que Dios perdona mis pecados, son los que voy a cometer. No seas conchudo, deja de pecar. Pero preferimos decir eso para poder justificar que voy a seguir pecando. No, deja de pecar. Sí, Jesús no le dijo a la mujer que la encontraron ahí, la trajeron, no le dijo, vete y sigue pecando, pero ojo, ¿no? Que no te pillen. No le dijo, vete y no, porque le estás agregando cosas a tu vida que no necesitas. Dolor, vacíos, abismos, porque te acostumbraste a vivir en una cueva. Y el Señor queriendo que tú disfrutes de un aire fresco. El Señor queriendo que tú disfrutes de una temporada nueva. Y tú no, yo estoy amañado aquí en mi cueva. ¿Quién se amaña en una cueva? Un murciélago, pues. Pero un hijo de Dios amañado dentro de una cueva. No, ¿verdad? Por eso es tan importante el secreto. Por eso es tan importante entender que las pruebas son para probarnos, no para descalificarnos. Son para que maduremos, para que crezcamos, para que entendamos que tenemos que dejar de ser un poquito testarudos. No, escúchame, oramos tanto pidiéndole al Señor, Señor, dame de tu poder, quiero tu poder. Espíritu Santo, lléname de tu poder. ¿Y para qué queremos el poder si todavía estamos rotos? ¿Para qué queremos el poder si no estamos bien? ¿No es mejor decirle, Señor, en medio de toda esta prueba, sana mi corazón? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea, eso significa crear, significa que lo que tengo ya no sirve. Ya, mi corazón perverso, Señor, este corazón malo, yo iba a decir podrido, pero suena feo. Este corazón que está tan lejos de ti, ¿sabes? Créame uno nuevo. Créame uno nuevo, Señor. Y renueva un espíritu firme con este corazón nuevo. Porque con el anterior está torcido. El anterior ni siquiera está herido, se echó a perder, Señor. Lo quise acomodar a mi manera y no funcionó. ¿No es mejor eso?
simplemente esperar la justicia. Vivimos por misericordia y queremos justicia. Estamos locos. Bueno, ahora, ¿cómo logramos esto? Yo creo que no hay nada mejor que aquello que amamos en casa y que hace parte de la iglesia, que es la adoración. Yo creo profundamente que la adoración es el mejor lugar para poder remontarnos a nuevas alturas, a un nuevo nivel, a algo nuevo de parte de Dios. ¿Qué es la adoración? Sí, no cantar por cantar, porque no, adoración no es cantar. Adoración es tomar la postura correcta en el corazón. Uno mira la Biblia y uno ve a Jesús, o sea, Jesús era tan fan de David. No me va a llamar hereje, pero yo creo que si Jesús tenía una camiseta que exaltara a alguien, era David. O sea, como soy fan del rey David, así, sus salmos me encantan. Lo puedes ver cada vez que él habla y nombra un salmo de David. Jesús en la cruz recitando salmos de David. O sea, ¿y qué decía David? Salmo 27, versículo 4, dice, si algo he pedido, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Estar yo en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y majestad. Una cosa he pedido al Señor. No que me sane, no que me libre de mis enemigos. Yo puedo con eso. No que me ayude a educar a mis hijos. No, yo tengo la responsabilidad de hacer eso. Una cosa he demandado al Señor. Que me permita estar en su casa todos los días de mi vida. Uno ve la Biblia y se encuentra con David como rey. Uno ve la Biblia y se encuentra con David como el pastor de ovejas, que escribió el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Uno ve la Biblia y se encuentra con David como aquel que escribe el Salmo 91, el que dice, el que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo al Señor, tú eres mi escudo y mi fuerza. El Salmo 121, un salmo de protección, le llaman algunos, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Solo ve a David y dice, este man, poeta brutal. Sí. ¿Y cuándo dejé de ser poeta? Jamás. Cada día en su vida, sin importar la temporada que estuviera viviendo, sin importar la cueva donde estuviera viviendo, sin importar el palacio, eso no importaba. Donde quiera que esté, voy a adorar. Donde quiera que sea, voy a adorar. ¿Por qué? Porque necesito adorar para ser renovado. Necesito el punto de vista de Dios. ¿Cuál es? No sé, donde haya refugio y paz, ahí voy a adorar. Ahí voy a adorar. Recuerdo otros hombres que vivieron un episodio de su vida en una cueva. Pablo y Silas. Están en una cueva, en el calabozo del calabozo del calabozo. Eso es una cueva. Las cárceles de hoy en día son horribles, las de ese tiempo eran más terribles. Y ellos están allí. Los acaban de azotar. Les acaban de prohibir que estén. O sea, no había qué derechos humanos, nada de eso. O sea, terrible. Bajo el dominio del ejército más asesino de la historia. Los romanos están allí en la cárcel encadenados, sin poderse ni siquiera sobar sus heridas, ni refrescar, ni nada, ahí contra la pared. Y de repente dice la Biblia que comenzaron en la noche a adorar. No empezaron a cantar, Señor, en medio de la aflicción, líbranos. Y haz algo sobrenatural, que se abran las puertas de este lugar. No. Empezaron a adorar. ¿Qué adoraban? No sé. A veces me da rabia no saber qué decían, pero al mismo tiempo digo qué bueno que no sabían qué decían, porque los cristianos nos gusta hacer fórmulas de las cosas, y entonces diríamos la palabra mágica. Es lo que hizo Pablo delante cuando estuvo en el calabozo. Cuando quieras ser libre del calabozo, di como Pablo. Somos tan cortos de corazón a veces que queremos el proceso ya. Y no, ellos están allí, comienzan a adorar. A adorar, no a orar para ser librados. No a orar para ser sanados, no a orar para que el corazón del César cambiara. No. A adorar. Y ahí llegaron a una nueva altura.
Y una altura que fue tan sorprendente, un nuevo nivel en su vida que fue tan sorprendente que los grilletes se rompieron, que las cadenas de las puertas se soltaron, se abrieron. O sea, tembló en aquel lugar a causa de la adoración. O sea, uno en un calabozo no canta afinado. Con ese frío, con ese dolor, no hay afinación que aguante. No tenía que ver con eso, pero una adoración los llevó a un nuevo lugar, a una nueva altura. ¿Sabes? Cuando tú y yo aprendemos a adorar, quiero que entiendas algo. Cuando tú y yo aprendemos a adorar de corazón, y eso es un tema de cada uno, no necesitamos andar por la vida abriendo puertas. Dios va a ir delante tuyo, abriendo toda puerta, por más cerrada que esté. Es momento de adorar a Dios. Es momento de buscar a Dios. David pasó por sus procesos duros, durísimos. Ignorado por su familia, total. Perseguido por su mentor, que debe haber sido su rey. En las cuevas fue traicionado. Hay un capítulo increíble que cuenta una historia donde David lo perdió todo. Todo. 2 días después, Dios le devolvió todo y el doble. Pero por la pasión del corazón que él tenía. Que de hecho en ese episodio, él no se va a buscar a sus enemigos. Él primero busca a Dios y les dice, ¿va a valer la pena o no? Sí, va a valer la pena, ve. Y va y recupera todo. Pero primero estaba Dios en su vida. El Señor Jesús también fue traicionado. El Señor Jesús también fue golpeado. El Señor Jesús también sufrió dolor. Pero ¿sabes? Al final de la cueva, o la tumba vacía, terminó levantándose y el Padre lo puso en un lugar donde dice que le ha sido dado un nombre sobre todo nombre. No huyó de la cueva. No huyas. Reconócela. ¿Y sabes qué? En medio de la cueva, reconoce que no hay un mejor lugar que estar, sino que estar cerca de Él.